Si pensaste en preparar algo fácil, rápido, pero mega delicioso, entonces esta receta te va a encantar, porque este bizcocho de naranja y chocolate es una explosión de sabores. Así que te invito a que te quedes a ver la siguiente receta que empezamos a cocinar. Para esta receta lo primero que vamos a hacer es preparar los ingredientes secos. Aquí en este bowl tengo 165 gramos de harina todo uso previamente tamizada, que equivalen a 21 cucharadas, a la cual vamos a agregar una cucharadita de polvos para hornear y media cucharadita de bicarbonato de sodio. Luego vamos a mezclar un poquito con una cuchara y la reservaremos. Posteriormente, en otro recipiente vamos a colocar 3 huevos, de preferencia L o XL, y 9 cucharadas de azúcar. Utilizando nuestra batidora eléctrica, vamos a batir a velocidad media-alta mínimo 5 minutos. Durante este tiempo, los huevos van a espumar, cambiando de color y aumentando su volumen. Pasados los 5 minutos, vamos a dejar de batir y cuando tenga esta consistencia como de mayonesa, añadimos el aceite, la ralladura de naranja, teniendo el cuidado de no rallar la parte blanca de la fruta, y también el jugo de naranja. Aquí puedes utilizar cualquier tipo de jugo de naranja. Ahora vamos a batir por unos cuantos segundos para que se integre todo muy bien. En este punto incorporamos la harina que habíamos preparado anteriormente, batiendo levemente entre cada adición. Así que mezclaremos solamente hasta dejar de ver restos de harina. Una vez que hayamos terminado de añadir toda la harina, con una cuchara o una espátula vamos a verificar que esté todo perfectamente integrado y sin grumos. Para cocinar el bizcocho voy a utilizar un molde rectangular que tengo previamente engrasado y además para desmoldarlo fácilmente también coloqué un trocito de papel encerado en la base de mi molde. Ahora vertemos toda la masa dentro del molde y con la misma espátula voy a mezclar un poquito la superficie para emparejar. Este bizcocho irá a horno precalentado a 180 grados por aproximadamente 40 o 50 minutos. Eso va a depender absolutamente de tu horno. Así que recuerda hacer siempre la prueba del palillo para asegurarte que tu bizcocho esté listo. Fuera del horno vamos a dejarlo reposar en el molde por unos 10 minutos y cuando puedas manipularlo sin quemarte, lo vamos a desmoldar con mucho cuidado. Retiramos el papel y lo dejaremos a temperatura ambiente hasta que esté completamente frío. A continuación vamos a preparar un glaseado de chocolate para decorar el bizcocho. Así que en un recipiente apto para microondas vamos a agregar crema de leche, la cual llevaremos al microondas por 1 o 2 minutos aproximadamente. Una vez caliente, incorporamos el chocolate y dejaremos que repose por unos cuantos segundos antes de integrar. Si no tienes microondas, este paso lo puedes hacer directamente en una olla a fuego bajo o también a baño María. Luego con una cuchara o un batidor globo vamos a mezclar hasta que el chocolate sea derretido por completo y la crema se vea brillosa y homogénea. Antes de utilizar debemos dejarla reposar por unos 15 o 20 minutos para que espese un poquito más. Antes de glasear el bizcocho, lo coloqué sobre una rejilla y por debajo también puse una bandeja para poder reutilizar la crema que pueda sobrar. Lentamente vertemos todo el glaseado cubriendo los bordes y las esquinas. Puedes darle las capas que sean necesarias para cubrirlo todo. Como puedes ver, el bizcocho va absorbiendo un poquito el chocolate, así que te recomiendo que por lo menos le des 2 o 3 baños de crema. Finalmente llevaremos a refrigeración hasta que el chocolate se enfríe un poquito más.
Una vez listo, ya podemos disfrutar de este maravilloso bizcocho de naranja con una textura súper esponjosa, muy húmedo en su interior y con el irresistible sabor a chocolate que lo convierte en la combinación perfecta. Gracias por acompañarme y si te gustó el video, por favor no te olvides de darle un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Me haría muy feliz que fueras parte de esta hermosa comunidad. Un beso enorme y nos vemos en un siguiente video.